Exactamente. Bueno, entonces lo que tiene que ver, presidente Francisco Marte del Colegio Arquitectos y Agrimensores, CODIA, el tema del puente de la 17, que es otra preocupación que hay, y ha llamado y ha prendido las alarmas en el país sobre esta parte de que está deteriorado y pudiera desplomarse en cualquier momento. ¿Es correcto eso? Mira, el puente de la 17, según hemos estado viendo, y se han hecho estudios, porque sí. Recuérdate que recientemente, a raíz del escenario que se dio en la Máximo Gómez con 27, donde perdieron la vida dominicanos valiosos también con el tema de la inundación, que se desplomó el ala sur del muro de contención con la carga de todo el agua y los deslizamientos por el tema de las inundaciones. El presidente de la República creó una comisión para evaluar en todo el territorio nacional todo lo que son puentes. Eso fue claro del desnivel de la 27. Sí, pasó el desnivel de la 27. Sí, ahí determinaron a Osiris de León. Exacto. ¿Usted lo vio ese informe? No, yo no lo he visto. Ay, Dios mío. Pero te estoy diciendo el tema del seguimiento. Sí. Porque aquí el tema de la comisión aquí históricamente tiene un problema que no funciona. Exactamente. Se crean mediáticamente como para que se duerma en el tiempo y no cumplen el cometido para lo cual fue. Porque ese puente de la 17 hace mucho que está hablando de ese escenario. ¿Realmente tiene problema que puede desplomarse ese puente? El tema de desplome hay que esperar a ver el informe que supuestamente se va a hacer, el estudio que se va a hacer. Sí está un nivel de corrosión muy avanzado. Muy avanzado. Y el acero, cuando se corró, eso es un cáncer y pierde la resistencia también. Se quiebra. Pues como una estructura metálica bien complementada, bien diseñada, hay que ver en el sentido general, en todo su desplazamiento, cómo está, porque los aceros y las estructuras se complementan unas con otras, y eso hace un elemento, convierte un elemento de fuerza que te da un nivel de resistencia. No te puedo decir aquí porque no tengo un informe a mano que te diga cuáles son los niveles de resistencia que ha perdido, para decirte que se pueda caer o no. Pero el amigo suyo, que es el alcalde de Santo Domingo Este, estaba haciendo un informe con un grupo de técnicos de obra pública y de todo eso, hacía un bulto y fue y chequeó la estructura a ver si es verdad que el puente está malo. Él fue a una pasarela mediática. No va a hacer un informe. Digo, Astacio. Porque los informes son los profesionales del área que lo deben hacer. Del puente de la 17. Y se toma tiempo para eso. No hay que una visita de un día. Pasarela mediática en el puente de la 17. Es una pasarela. Yo puedo calificarla de manera responsable de esa forma. Porque es que después de eso, y hay que hacerlo, hay que hacer un análisis forense real y verdadero y rendir un informe. No al presidente de la República, un informe al país. Al país. De cuál es el estatus. De esta estructura. De cuál es el estatus real y actual de esa estructura. Porque cuando viene a ver el presidente pasa por ahí, pero. Exacto. Pasa un día. Pero todos los dominicanos que se desplazan. Porque esa no es la ruta del presidente. Esa no es la ruta del presidente. Pasa de manera espontánea. Ellos sí están en la responsabilidad de rendirle un informe al presidente porque es el número uno de la nación. Pero es al país que hay que rendirle, para que se sienta seguro. ¿Usted cree que con el puente de la 17 necesita que se haga arreglos o hacer un puente nuevo? Eso merita. El informe lo va a decir. Pero viendo el nivel de deterioro visual que tiene, eso hay que hacer una intervención bien profunda o hacer un puente. Un puente paralelo. De hecho, el Ministerio de Obras Públicas, en la gestión recién pasada del ingeniero de Lina Ascensión, tenían una serie de planificación, incluso obra presupuestada, para enlazar lo que es la parte oriental con la parte oeste de aquí de Santo Domingo, incluyendo el puente sobre el río, el puente flotante. Osama. El río Osama, puente flotante. Cambiar ese, que eso fue supuestamente provisional que se puso ahí, y ya tiene más de 40 años. Sí. Pero también hay un puente que se iba a hacer por el Estado Manuela 10, cruzando hacia allá. Está en presupuesto y está el diseño hecho, pero no terminan de empezar a hacer las obras. Pero ustedes, el CODIA, ¿es quien tiene que hacer esa evaluación o quién? ¿O es el Ministerio de Obras Públicas? Es un trabajo conjunto que debe hacerse. Igual ONESBI entra ahí también. Sí, claro. Y el mismo ayuntamiento, a través de los departamentos de planeamiento urbano y el mismo Ministerio de la Vivienda.
es que tienen que hacer la evaluación de todas esas obras a nivel nacional, el sector público y privado, vuelvo y te repito, porque uno no sabe ahora mismo cómo que está la real condición de todas esas edificaciones que albergan de manera continua grandes cantidades de personas. ¿Cómo tú puedes determinar eso? Haciendo las evaluaciones. Un proceso, un proceso continuo y en el tiempo, y eso se requiere de una inversión. Pero aquí se invierte mucho dinero en cosas que no es lo que no realmente la población necesita. Exactamente. La 17, ese puente, ¿qué tiempo tiene? Eso fue Balaguer que lo hizo. El 74. 74. Fíjate que el presidente Fernández, para quitarle presión al puente Duarte, le puso al lado el puente Juan Bosch. Exacto. Parece que ese puente tenía algún inconveniente y tomaron la previsión a tiempo, ¿no? ¿Fue así? Así es. Sí, eso es. Porque ese mismo puente Duarte, antiguo también, tenía una situación muy parecida a lo que es el puente del 17 ahora, y se tomó la decisión por un asunto de seguridad nacional, hacerle un puente paralelo al lado para evitar para quitarle presión. Exacto, que el flujo de personas que baje y que se trasladen por el que es más seguro. De los puentes del país que usted conozca, por ejemplo, de los que conectan al Gran Santo Domingo, que hay que hacerle arreglos o hacerle sus evaluaciones profundas. Puente de la 17, ¿cuál otro más? Mira, ahora que tú estás en esa parte de colación, yo frecuento mucho en la zona de expansión de Santo Domingo Oeste. Y hay un puente que conecta lo que es la parte de expansión del Hermano Guayabo con Quitasueño de Jaina. También tiene problemas. Tú sabes que es una zona industrial. Yo te voy a mandar al final, cuando terminemos, imágenes y fotos de cómo está videos de la condición en la que está. Incluso le mandé, en ese momento donde yo era presidente del CODIA, le mandé esas imágenes y un informe hecho por mí directamente. Sí. Allá en el lugar de los hechos, como dicen ustedes los periodistas. En la escena. De cuál es la situación en la que está ese puente. Y tú lo miras por debajo, tú no cruzas por ahí. ¿Qué puente es ese? Repítalo. Quitasueño de Jaina conecta con la zona de expansión de Hermano Guayabo, Santo Domingo Oeste. Donde está la finca experimental de la casa. Sí, ahí conecta con todos los sectores que están de ese lado. Exacto, que son muchos, y industriales. Ese también tiene problemas. Pero muchos problemas serios. Exacto. Incluso entonces, desplazamiento en la parte del soporte de estructura inferior. Entonces sería ese puente flotante, puente de la 17. Bueno, básicamente... Hay que hacer un paralelo en el J Peinado. Exacto. Y el flotante que te dije aquí... que tiene mucho tiempo ya, e incluso vive supuestamente en constante mantenimiento, pero el tiempo, porque las obras se van deteriorando. Y las estructuras, por ejemplo, edificios que tengamos casi ya en colapso, que tenga el país. Por ejemplo, que usted tenga conocimiento, que haya también que hacer evaluaciones para hacerle algunos arreglos. Así directamente. Hay muchas escuelas. Hospitales, escuelas, por ejemplo. Hay muchas escuelas que están en un proceso supuestamente de reconstrucción y mantenimiento por el Ministerio de Obras Públicas, que hay que someterlas a esa. Pero es que todas las obras, no importa el tiempo que tengan, periódicamente deben ser sometidas a ese proceso de evaluación para ver cuál es la condición en la que están trabajando. Exacto. Bueno, pero es que esas obras de la era de Trujillo, pese a que se construía con una calidad, una mayor calidad, hay que revisarla también, ¿no? Sí, por un asunto de depreciación, porque todo se deprecia el tiempo. En el tiempo. Y descuido de las autoridades que no le dan mantenimiento. Descuido, acabaste de tocar un tema importantísimo. El asunto del mantenimiento, porque tú sabes que en la República Dominicana el Estado hace grandes inversiones en construcción de obras, hospitales, escuelas, obras de infraestructura vial. En un corto tiempo, tú te vas dando cuenta como que está en un proceso de deterioro como muy avanzado para la época, en el momento en que se construyó, como muy corto. Pero es por un asunto de mantenimiento. El Estado dominicano no tiene cultura de mantenimiento a través de las instituciones. Y se supone que debe haber un presupuesto, aparte del presupuesto de construcción de obras, de nuevos proyectos, debe haber un presupuesto para el mantenimiento, de esas obras que están en ejercicio. Y aquí prefieren hacer un presupuesto para hacer una obra nueva en vez de darle mantenimiento. A lo que ya tenemos. Lamentablemente.
Y eso te lleva a un proceso de depreciación mucho más rápido y que las obras, tú la ves, aquí se hace mucha inversión en temas de hospitales, pues yo estoy consciente de eso. Cuando tú te vas 2 años, 3 años después, tú te encuentras hospitales que supuestamente se inauguraron 2 años atrás, que debían estar funcionando en perfectas condiciones, que los baños no sirven, que tiene filtraciones, que el tema eléctrico tiene una situación, la planta, que los transformadores. Pero eso es porque no hay un mantenimiento, no hay un personal de mantenimiento calificado y que le dé seguimiento y un presupuesto para eso, porque el mantenimiento requiere presupuesto. Pero Francisco, si hay un problema de descuido del Estado para hacerle y darle mantenimiento y evaluación de esas obras, el Estado no le da seguimiento a eso, ni mantiene eso tampoco. ¿Por qué no se crea un consejo del sector privado para que esté atento a esas obras? Cada cierto tiempo ese consejo tiene que rendir un informe, porque si el Estado se olvida de las propias obras, vamos a trabajar con el sector privado. Tendría que venir una iniciativa de sectores sociales que haga eso, que se preocupen y que se preocupan, porque aquí hay mucha gente preocupada por esa cosa, y que obliguen al Estado Dominicano, ya sea a través de una ley. Por ejemplo, ahí está la Defensoría del Pueblo, pero ¿qué estructura legal tiene la Defensoría del Pueblo para obligar al Estado Dominicano? Hay que dárselo una ley. Hay que ponérselo una ley. ¿Tú me entiendes? Obligatoriamente. Y lamentablemente no se hace. Se pudiera crear una estructura, pero con el poder, porque el problema es que aquí todo circula en torno al Estado, al gobierno, a la parte política. Y hasta que nosotros no rompamos ese cáncer de darle prioridad más a lo social, al pueblo, a la gente y a las inversiones que se hacen con los recursos tuyos y con los recursos míos. Y que no sea todo que dependa que si una persona o uno que se crea que como que está por encima del bien y el mal en el momento no decide. Entonces tenemos una situación difícil en el país. Por eso te decía, en principio hemos conversado, que si no se hace ese llamado a la conciencia del antes y el después de esta tragedia, para que las cosas se hagan de manera correcta, cumpliendo con lo que está establecido, porque todas las leyes de seguimiento están establecidas. Lo que no hay un ente, una institución o un grupo de instituciones que se tome la decisión y que forme ese grupo de profesionales para que le dé seguimiento de manera puntual a eso, para que se cumpla. Si no lo hacemos, podemos estar en riesgo de que ocurra cualquier situación más adelante y no muy lejos. Francisco, mensaje final a las autoridades, al presidente, a quien sea, con relación al puente de la 17. Que hay que intervenirlo de manera inmediata, hacerle evaluaciones que tengan que hacerse de manera seria y oportuna, y que las intervenciones, las inversiones que haya que hacer, que las hagan, porque es que está en una situación muy difícil en términos de seguridad ahora mismo. Bueno, muchísimas gracias. Francisco Marte, expresidente del CODIA. Gracias a ustedes. Y caramba, ya ustedes escucharon. Es preocupante lo que está ocurriendo en el país con el descuido de la evaluación de las obras, tanto públicas como privadas. O sea, que tenemos autoridades que le da trepito que se maten 200, 300 personas. Para ellos eso no es nada. Bueno, Francisco, muchísimas gracias. Hermano mío, un placer. Así y estamos siempre a tus órdenes. Este canal es suyo. Seguimos con más del Edificio Blanco. Muchas gracias.